se hizo a 500 personas, un colectivo, claro, por supuesto, de colegiados en el Colegio Vasco de Economistas, y bueno, pues sus características son estas, claro, unas características, una distribución que viene condicionada por el colectivo de esos colegiados, obviamente, ¿no? Del colegio, ¿no? Y esta es la distribución, como veis aquí, sin más porcentual por territorios. Aquí lo tenemos. Bueno, por sectores de actividad, la mayoría vemos aquí que son servicios profesionales. Bueno, también un poco otro aspecto que nos parecía relevante era la categoría laboral del colectivo encuestado. Si os fijáis, pues prácticamente, el 88% es un colectivo que está en disposición de poder emplear. Pues bueno, quiero decir que es una cifra importante, ¿no? Porque estamos hablando de que el 43, casi 44 fueron directivos, 27 mandos intermedios, 17% autónomos y finalmente empleados, un 12%. Pero bueno, veis que esa es un poco la composición de la muestra y el 88% eran personas que, bueno, pues podían también estar en disposición de emplear a un nuevo titulado. Y luego por género, esta es, no es que hubiese ningún tipo de sesgo, como lo veis, lo hay bestialmente, pero claro, no es por otra cosa, sino por la colegiación que hay en la actualidad, ¿no? Por parte del colegio, pues eso es lo que hay, ¿no? Pues ahí lo manifestamos. De hecho, también obtuvimos alguna cosilla de algunos aspectos que al final ponemos en las conclusiones con respecto al género, que nos parece interesante también de destacar. Bueno, y vamos a meternos un poquito en esos datos, como digo, tenéis bastante más desarrollados ahí en el estudio y tampoco voy a ir un poco más al grano de esos datos pues más, no sé si relevantes, ¿no? Colocamos aquí un poquito esas competencias más valoradas, viendo un poco los criterios que habían sido mejor puntuados, ¿no? Por todos los entrevistados, destacando estos 9 últimos que los tenemos mejor o más fácilmente detallados, si queréis, en esta transparencia, de forma pues un poco más visual, más fácil, quiero decir, que en la otra. Y que, fijaos, pues ya empezamos aspectos a destacar, ¿no? Lo de poner primero valores, habilidades, actitudes y conocimientos en orden sí tiene su importancia. Es decir, el orden fue el orden que nos dio la propia encuesta. Lo que más se valoraba era, por parte de los empleadores, era el tener valores. Y dentro de valores, compromiso, madurez, ética e integridad. Seguido de habilidades, trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje, gestión del tiempo. Después actitudes, integración, fidelidad, proactividad. Y finalmente, los conocimientos. El conocimiento del puesto, visión multidisciplinar. También desde el punto de vista del docente, bueno, pues también nos generaba su cierta satisfacción el comprobar que, bueno, pues el tema de conocimientos no es que fuese de las prioridades de los empleadores, porque ya se presumía o se asumía que efectivamente esos conocimientos los tienen. Otra cosa luego es pues, su adaptación o no al puesto, tal, pero en cuanto a conocimientos, no era lo que más le importaba al empleador, porque ya se presuponía, obviamente no vamos a concluir que los conocimientos no tienen importancia, sino que ya se presuponía que esos conocimientos ya los llevaban estas chicas y chicos que, bueno, pues que recién licenciados, recién graduados, serían recién graduados, pues eso, pues iban a buscar el empleo, ¿no? Las mayores divergencias que vimos, porque ya, como os comentaba antes, hicimos también esa comparación entre, bueno, pues lo que necesita, que es la raya azul, creo que se ve el color ahí, bueno, sí, azul, esta línea azul realmente es, bueno, de estas características que ellos veían que eran necesarias que tuviesen los nuevos personas graduadas, como esa visión multidisciplinar, conocimiento del puesto, decidir el riesgo, análisis, síntesis, bueno, pues, de los factores clave, compromiso, madurez, planificación y gestión del tiempo, aptitudes para la negociación también. Pues fijaos que estas características, por una parte está lo que ellos consideran que ya tienen, que es la línea rosa,
Y esta sería, en la línea azul, pues la que ellos necesitarían. Con lo cual, como veis, pues este es el gap que desde luego hay que trabajar también bastante en ello, ¿no? Trabajar pues, para poder hacer coincidir la línea rosa con la línea azul. Entonces veis un poquito, ¿no? Veíamos que quizás estas eran donde se producían las mayores divergencias. Esa visión multidisciplinar que tienen el egresado, el recién graduado, no parece que coincida tan fielmente con la que necesitaría el empleador. Y así lo demás, desde el conocimiento del puesto, decidir el riesgo, etc. Bien, más cosas. Y ya para entrar en la parte de las conclusiones, en cuanto a, bueno, también a conclusiones de estos aspectos que hemos ido viendo, pero ya para ir finalizando, quería decir que hicimos también una pequeña comparación entre lo que sería la visión docente y lo que pide el docente versus pues, lo que pide el empleador, o al revés, como queráis, empleador versus docente. Desde el punto de vista pues del docente, nos planteábamos un poquito estas cuestiones. Difieren las competencias, pero luego la respuesta es no. ¿Difiere la priorización? Sí. ¿En qué competencias difiere esa priorización? Bueno, pues básicamente la mayor importancia que se le da desde el punto de vista del docente para obtener esta información, desde luego nos basamos en un libro que ha sido básico, en un trabajo que ha sido básico para la configuración de nuestras titulaciones, como es el libro blanco de ANECA, que aparece en la opinión de los docentes de todo el Estado en este área, específicamente este área de economía, es el que hemos utilizado, quiero decir. Y bueno, de ahí hemos extraído esa información, ¿no? Y veis que bueno, lo primero que se destaca es bueno, pues la capacidad de adquisición de conocimientos, la capacidad de análisis y síntesis y la capacidad de tomar decisiones en tercer lugar. Frente a la del empleador, que bueno, como primer aspecto para destacar estaría la capacidad de aprendizaje autónomo, capacidad de trabajo en equipo, capacidad de adaptación a situaciones diversas y nuevos entornos y esa visión multidisciplinar del tratamiento y resolución de problemas. Bueno, también, como os comentaba ya para finalizar, y bueno, ahí pues nuestra compañera María Jesús Blanco, pues un poquito la que bueno, pues desarrolló más esta parte relativa al género. Bueno, aparte también era la única mujer que había en el estudio, en el equipo, perdón, quiero decir, con lo cual, pero vamos, quedaba muy propio ahí. Pretendimos también aquí detectar esas diferencias y similitudes en el perfil de egreso de un economista atendiendo al género de la persona empleadora. Entonces, bueno, sí que detectamos, ¿no? Algunos aspectos que más habían puntuado las empleadoras, porque destacaban más las empleadoras, la mujer, pues que podía emplear, ¿no? Y eran estas características, ¿no? Como son, primero, el compromiso madurez, segundo, el trabajo en equipo, tercero, planificación y gestión del tiempo. Este es uno de los aspectos que mayores diferencias se daban con respecto del empleador, hombre, que era eso, sobre todo el tema de planificación y gestión del tiempo era uno de los que más prioridad le daban las mujeres frente a los hombres empleadores. Insisto, bueno, ya sabemos de lo que estamos hablando. La capacidad de aprendizaje, ética, integridad e integración e integridad. Es decir, que tampoco es que las competencias fuesen especialmente diferentes entre hombres y mujeres, pero sí su priorización, sí existe también algunas diferencias, ¿no? Y por eso también las quisimos plasmar aquí. Y finalmente, con respecto como conclusión general y final de todo el estudio, diríamos que cuando estamos hablando de ese economista deseable, ese que dirías yo me pido uno, dos o tres, pues debería ser una persona con valores éticos e íntegra que sea capaz de adquirir compromisos, integrarse y guardar fidelidad, que sepa trabajar en equipo y planificar y gestionar su tiempo, con visión multidisciplinar y capacidad de autoaprendizaje. Ya complicado tratar de resumir en una frase un poco larga la mayoría de las conclusiones que hemos obtenido, pero por lo menos para que nos quede como una visión rápida pues, de aquello que se ha considerado como lo que sería ese economista deseable. Es que esto suena aquí. Muchas gracias por su atención y bueno, pues quedamos a disposición de aquellas cuestiones que queráis.